Pues vamos a dar la bienvenida a Oscar, al doctor Oscar Galindo y a todos los que están asistiendo a este estudio de la doctrina secreta este lunes 29 de septiembre. Estamos a finales de mes, la última sesión del mes, y le damos la bienvenida a Oscar, que va a hacer la contribución y la colaboración a la, basándonos en su propia pauta y su forma de presentar la antigua enseñanza oculta. Eh, Casi todos de alguna forma lo conocen, él contribuye muchísimo en la ciudad de Puebla y en otras conferencias internacionales a difundir la teosofía. Y por supuesto nos sentimos eh, muy agradecidos por esta colaboración y su aportación que nos da una pauta, como la da Miguel Ángel y otros conferencistas que también hacen esta presentación. Bienvenido, Oscar, y es tuyo el micrófono. Sí. Gracias, Isaac. Bienvenidos nuevamente al estudio de la doctrina secreta, el tomo 2, la edición de 1888, tomo 3, edición española, y dirigida por Isaac Howell. En este momento estamos enfocándonos en el estudio de la cuarta raza raíz. Y en relación a la cuarta raza raíz, vamos a ver lo que es la cronología esotérica, ¿sí? Que la cual no se habla mucho, está muy dispersa en toda la obra, tanto principalmente en este tomo que se relaciona con la antropogénesis y en ocasiones también, ¿sí? En el tomo uno de cosmogénesis. ¿Sí? Entonces, sí, puede llamarse también geocronología esotérica, pero vamos a tocar varios puntos en relación, ¿sí? Al tiempo, ¿sí? Y entre ellos van a ser también, ¿sí? Los estratos geológicos. Entonces, cronología esotérica de la cuarta raza raíz. ¿Sí? Vamos a empezar con esto, ¿sí? Para como parte introductorio para que ya ahí despeguemos con todo la presentación con respecto a esta cronología esotérica. Dice la doctrina secreta, si se acepta la existencia de la Atlántida y se cree en la declaración de que en la edad eocena, ¿sí? Aún en su primer periodo, el gran ciclo de los hombres de la cuarta raza, es decir, los atlantes, había alcanzado ya su punto culminante, ¿sí? Su máxima expresión, ¿sí? En la edad eocena. Y esta cita fue sacado del libro que escribió Alfred Skinner con el título Budismo Esotérico, y la cita está en la página 64. Y, y sigue, entonces podrían hacerse desaparecer fácilmente algunas de las presentes dificultades de la ciencia. ¿Sí? Y aquí voy a hacer una pausa para mencionar con mucho respeto para los científicos, geólogos, antropólogos, ¿sí? Se va a estar dando ¿sí? El punto de vista que nos está dando, ¿sí? La filosofía esotérica, dado por los maestros KH, M y HPV. Y muchas veces va a contradecir o va a ir, ¿sí? En contra de lo que la ciencia oficial establece, tanto ¿sí? En su época, en el siglo XIX, ¿sí? Como la actual. ¿Sí? Entonces, por esa razón, dice que hay muchos científicos que aún no aceptan esta situación, ¿sí? De que en la edad eocena, ¿sí? Ya existía la Atlántida y es su próxima expresión, ¿sí? Ya habían alcanzado su punto culminante. Y sigue, la tosca hechura de los utensilios paleolíticos no prueba nada en contra de la idea de que, al lado de lo que los fabricaron,
existieron naciones altamente civilizadas. ¿Sí? Repito, la tosca hechura de los utensilios paleolíticos no prueba nada en contra de la idea de que al lado de los que lo fabricaron existieron naciones altamente civilizadas. Entonces, han hecho hallazgos, ¿sí? De ciertos extractos, ¿sí? En lo que fueron hallados, ¿sí? La tosca hechura de esos utensilios paleolíticos, entonces sí sacan la conclusión o se saca la conclusión sí de que no había sí una una nación sí o una cultura altamente civilizada sí y vamos a más adelante vamos a ver sí esta situación sí entonces, da la casualidad de que encontraron esto, pero sí, no excavaron en otro lugar donde se encuentran estas naciones altamente civilizadas, sí, coexistieron en esa, en esta situación. ¿Sí? Y sigue la doctrina secreta. Se nos dice que solo se ha explorado una parte muy pequeña de la superficie de la Tierra, y de esta una parte muy reducida consiste en superficies de tierras antiguas o formaciones de aguas recientes, en donde únicamente puede esperarse encontrar las huellas de las formas superiores de la vida animal. Y aún estas han sido exploradas tan imperfectamente que donde ahora encontramos miles y decenas de miles de indudables restos humanos casi bajo nuestros pies. ¿Sí? En relación en el siglo XIX ¿sí? Y el año en que se dio a conocer ¿sí? La doctrina secreta en 1888, dice hace solo 30 años que su existencia empezó a sospecharse. ¿Sí? Nuevamente la cita del budismo esotérico en la página 98. Es también muy sugestivo que juntamente con las toscas hachas de los salvajes más degradados, los exploradores encuentran ejemplares de trabajos de mérito tan artístico, ¿sí? ¿Sí? Que a duras penas podría encontrarse o suponerse entre los modernos campesinos de un país europeo, ¿sí? En la actualidad, más que en casos excepcionales. ¿Sí? Entonces, se han encontrado, sí, incluso, sí, sí, estos hallazgos, sí, conjuntamente, y la interpretación, sí, sí, varía, de acuerdo al autor, de acuerdo al investigador, de acuerdo a los cánones que en este momento se han estado establecidos por esas diversas disciplinas. Pero sí, como dice la señora hablaba aquí, sí, esta es sí, la información que nos dan los adeptos superiores que ven a través de las edades, que lo, com- que lo comprueban no solamente por uno de estos adeptos, sino por varios y miles de adeptos en muchísimo lapso de tiempo para poderse darse, ¿sí? ¿Sí? A como información ¿sí? Relevante, ¿sí? Comprobable, ¿sí? Que utilizan también el método empírico, ¿sí? Pero lo comprueban ¿sí? De diferente manera. Y lo que no se puede comprobar, lo que se desecha. ¿Sí? Entonces, esta es la información que nos dan ¿sí? Los maestros KH, el maestro Moria, HPV. ¿Sí? Y como sí, muchas veces contradice mucho lo que nos dice la ciencia oficial, nos dicen, sí, esta es la información sí, que han comprobado, sí, por otros métodos, ¿sí? Más allá sí, del aspecto material. Corresponde ahora a los antropólogos, a los geólogos, a los científicos, sí, comprobarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo comprobamos ello? Ellos sacan, sí, otras conclusiones, otras cifras, ¿sí? Pero
¿sí? Como ellos no toman en cuenta lo que es, ¿sí? La cadena planetaria de la Tierra en su arco descendente, ¿sí? Primeramente y en su arco ascendente, ¿sí? Entonces la radioactividad y muchos tipos de energía que se manejan tanto en uno como en la otra varía y no se puede uniformar. Entonces, esta es, sí, otra de las dificultades, sí, con las que sí tienen que lidiar los científicos, sí. Entonces, como lo ignoran, entonces sacan esas, sí, propias conclusiones. Pero una vez que se tome en cuenta esto, sí, entonces la dirección que vayan a tomar esas investigaciones va a ser muy diferente si así lo aceptan. Pero esto es nada más, sí, un, una información de un entorno y para que los científicos lo tomen en cuenta y puedan investigar con respecto a esto, dando, sí, por entendido la información que se está dando, sí, sí, para ello. Entonces, una de las cosas más fáciles, curva del arco descendente y el arco ascendente, ¿sí? En relación con todo. Varía, ¿sí? Lo que se haya, sí, los restos, sí, correspondientes a la tercera raza raíz, sí, a la cuarta raza raíz en su primera mitad, que están en el arco descendente, no van a ser igual, sí, y la datación no va a ser igual, sí, a la que se halle en la segunda mitad de la cuarta raza raíz y en la quinta raza raíz, la que estamos actualmente, sí, nosotros experimentando. Entonces, eso es lo que se debe de tomar en cuenta. Por eso se nota esta información, ¿sí? Y ya depende de los científicos si lo toman en cuenta o no, o nada más aceptan, ¿sí? Sus propios hallazgos sin, ¿sí? Sin tomar en cuenta otro tipo de información, ¿sí? Albert Einstein, ¿sí? Tenía ¿sí? Un ejemplar de la doctrina secreta cuando estaba, sí, elaborando, sí, sus diversas teorías. Entonces, sí, decía que era muy interesante, pero sí, tomaba en cuenta lo que se decía, sí, en esta doctrina secreta, en la edición original de 1888. ¿Sí? Aquí hay una tabla, ¿sí? Cronoestratigráfica internacional, ¿sí? Sacada de esta, de esta dirección electrónica, ¿sí? En su versión del 2024, ¿sí? O sea, es la más actual, la más actualizada en este momento con respecto para y, medir en millones de años, ¿sí? Los diferentes etapas, ¿sí? En que, ¿sí? Aparece, ¿sí? La primera piedra, ¿sí? La más antigua, ¿sí? En el Adriático hasta la actualidad, ¿sí? En el cuaternario, el Holoceno, ¿sí? A través del tiempo, ya en la época de la señora Blavatsky, sí ha habido varios cambios con respecto a esto. ¿Sí? Lo importante es tener en cuenta, sí, las conclusiones que han sacado los científicos, sí, en relación a estas diferentes, sí, edades, sí, en su aspecto cronológico en millones de años. ¿Sí? Están en diferentes idiomas, está originalmente en idioma inglés, ¿sí? Este lo puse aquí en idioma español para que se pudiera, ¿sí? Observar, ¿sí? Entonces, podemos ver en en esta gráfica, ¿sí? El Eoceno,
que se mencionó anteriormente, en la que la raza Atlante había alcanzado, sí, su máxima expresión. ¿Sí? Entonces va desde los 48 sí, 0.07 millones de años, ¿sí? Hasta los 33.9 millones de años. ¿Sí? Y como vamos a ver, ¿sí? No va a corresponder, ¿sí? Con las mediciones y más que nada con las edades cronológicas esotéricas que nos da, ¿sí? La doctrina secreta, ¿sí? En varios apartados. Tomemos en cuenta que esto ya lo hemos visto, ¿sí? Que hace 18 millones de años, ¿sí? Como tomando como punto de partida, ¿sí? ¿Sí? Aparece lo que llamamos el ser humano, ¿sí? En su aspecto físico y en su aspecto, ¿sí? De separación de los sexos y en su aspecto, ¿sí? De activación de la mente humana. ¿Sí? 18 millones de años. ¿Cuándo fue eso? Sí, según la doctrina secreta nos dice que fue en la tercera raza raíz. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta esto, sí, entonces en el periodo Eoceno en que ya estaba, sí, nos dice la doctrina secreta, sí, los Atlantes en su máxima esplendor nos dan sí, esta variabilidad, sí, en millones de años, 56 millones de años, 33.9 millones de años. ¿Sí? Entonces, como que no corresponde, pasa algo ahí. ¿Sí? Sí, y aparte de eso, que dicen que esta etapa, sí, estaba el hombre paleolítico y no había sí, civilizaciones avanzadas, por ejemplo. Entonces, tomando en cuenta con lo que se nos dijo anteriormente, podemos ver como que no está cuadrando sí, la información que nos está dando la doctrina secreta con sí, la que nos está dando la ciencia oficial. Sí, para tomar un ejemplo. Entonces, vamos a ver todo esto, ¿sí? No vamos a mencionarlo mucho porque no se trata, ¿sí? De una plática, ¿sí? Sobre los estratos geológicos de acuerdo a la ciencia oficial, ¿sí? Sino hacer el contraste entre la ciencia oficial y lo que nos dice la doctrina secreta, la filosofía esotérica. En este tenemos, ¿sí? Otro gráfico, ¿sí? Basado en el artículo, ¿sí? De geocronología, ¿sí? De Viprat, ¿sí? Modificado, ¿sí? En relación, ¿sí? Y muy simplificado en relación al anterior, para que no nos perdamos, ¿sí? En los millones de años que nos dice la ciencia oficial y los millones de años o la edad cronológica esotérica que nos dice la doctrina secreta. Entonces podemos ver, ¿sí? En este momento la correlación. ¿Sí? Entonces podemos ver, ¿sí? Que en el Eoceno, ¿sí? En promedio, ¿sí? Aquí están 55.800.000 años, ¿sí? Y la doctrina secreta nos dice 7.140.000 años. Cuando, sí, aproximadamente se alcanzó el apogeo de la cuarta raza rey. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, estamos ¿sí? En el Cenozoico, el Paleogeno, ¿sí? Y el Eoceno, la serie. ¿Sí? La era, el periodo y la serie y época, ¿sí? En la cual ¿sí? Nos vemos lo que el
se nos da en la doctrina secreta al inicio, sí, de esta disertación. Entonces, estamos viendo aquí. Cuando apareció el hombre físico, separación de los sexos y activación de la mente hace 11 millones de años. Entonces se está dando aquí en la etapa del Cretáceo, sí, ya sea en el tardío o el inferior, sí, el, el temprano. Mientras que la ciencia oficial nos dan estas cifras de millones de años. Entonces, hay una gran discrepancia con eso, por eso, tomando los científicos esta situación, sí, sacan conclusiones, sí, como las que ya vimos al inicio de esta disertación. Este es un ejemplo nada más para poner en perspectiva, sí, esta situación. Ahora bien, sí, eh, ya que, que vimos esto, sí, vamos a ver si de acuerdo con esto, sí, que en este periodo, el Lateano, el inicio de la primera ronda y en la que se data, sí, el inicio de los primeros extractos, sí, sí, en el globo de o la tierra física que nosotros conocemos, sí, se inicia la primera ronda, sí, casi 2.000 millones de años, sí. Entonces este es 1.973.000 años. El inicio de la segunda ronda, 1.300.000 años. El inicio de la tercera ronda, 720.000 años. ¿Sí? Y el inicio de la cuarta ronda, ¿sí? 320.000, 320 millones de años. 320.000 millones de años. Estos son de millones de años, perdón. ¿Sí? Entonces, estas cifras son en millones de años. Entonces, a lo que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Estamos estudiando la cuarta ronda, ¿sí? Ya sea la primera raza raíz, la segunda raza raíz, la tercera raza raíz, la cuarta raza raíz, ¿sí? Y la quinta raza raíz. Entonces, sí, estamos viendo, sí, esta situación de estos estratos geológicos, sí, sí, a este nivel. Esto no lo vamos a ver ahorita, se va a ver alguna referencia y en esto sí se vamos a ver, sí, en estas etapas, el cámbrico, ordovícico, silúrico, el devónico, el carbonífero, sí, Mississippiano, el carbonífero pensilvánico, el pérmico, triásico, jurásico, el cretáceo, el paleógeno, sí, y el neógeno, con sus respectivas, sí, épocas correspondientes. Entonces aquí tenemos, recortamos la parte inferior donde estaba sí, el primer, la primera ronda, segunda ronda, tercera ronda, y estamos sí, aquí en la época de la inicio de la cuarta ronda hacia la actualidad. ¿Sí? Tanto sí, en el aspecto científico actual, sí, y lo que nos dice la doctrina secreta. ¿Sí? Entonces, para que tomemos en cuenta esto. ¿Sí? Entonces, está muy simplificado en relación al muy elaborado que presentamos. Sí, al inicio, para recuperar esta correspondiente. Sí, en su forma general. Ok, entonces voy a presentar ahorita, sí, un artículo que presentó David Pratt llamado Cronología de las razas raíces, en la cual hice algunas modificaciones, ¿sí?
y en la cual solo sí, doy sí, las referencias de la doctrina secreta, porque se da referencia que da G. de Purucker, generalmente en varias obras. ¿Sí? Pero aquí estamos viendo, sí, el estudio con respecto a la doctrina secreta en relación sí, al antropogenia. Y nos dice, no lo quise, le quiere seguir el mismo formato porque está muy bien explicado, ¿sí? Está muy bien entendido. Entonces nada más hice algunas pequeñas modificaciones con respecto, sí, al texto original que está en inglés. ¿Sí? Entonces, este está en la página electrónica David Pratt, ¿sí? De David Pratt. De lo cual trata muchos aspectos con respecto a esto, trata el aspecto también con respecto a la radiación, ¿sí? Con relación a la curva descendente y a la curva ascendente cuando hacen ¿sí? Mediciones con respecto ¿sí? a, al aspecto ¿sí? de radioactivo. Entonces varía uno con respecto al otro. Pero por esta hay que informarse con respecto a esto para ver por qué, sí, sí, la ciencia oficial se está equivocada, sí. Entonces, o muchos de los científicos, sí, nos equivocamos con respecto a esto. Entonces, hay que tomarlo en cuenta y tratar de verificarlo y tratar de ver de dónde están los errores para poder ¿sí? Entender esto mejor y hacer las modificaciones gradualmente. Sí, hay muchas situaciones, hay muchas, muchas cosas que hay que tomar en cuenta, pero sí, ahorita lo estamos viendo, sí, a grosso modo. ¿Sí? Entonces, inicia con el número uno. Durante cada ronda planetaria, ¿sí? Cada reino o ola de vida pasa por 7 etapas de desarrollo en cada globo, ¿sí? En el reino humano, estas etapas se denominan razas raíces o humanidad. Las razas raíces se superponen, como ya vimos, ¿sí? ¿Sí? Casi más o menos a la mitad o 2 tercios en que ya se ha desarrollado una raza raíz, sí aparece la nueva raza raíz. Entonces se superpone. Una nueva raza comienza en medio de la anterior. ¿Sí? Cada raza raíz contiene las mismas mónadas que evolucionaban en la raza raíz anterior. ¿Sí? Nos dice aquí en la doctrina secreta. ¿Qué quiere decir esto? Siguen siendo las mismas monadas. ¿Sí? Desde el inicio ¿sí? de evolutivo, ¿sí? ¿Sí? En la cadena planetaria, en este caso la cadena planetaria terrestre. ¿Sí? Siguen siendo las mismas monadas, entendiéndose como monada Atma Budi, ¿sí? Porque están inseparables, pero más directamente relacionados con Buda. ¿Sí? Y posteriormente, como ya lo apuntamos anteriormente en reuniones pasadas, ¿sí? Hace 18 millones de años, en la tercera raza raíz, en que se activó y selló la mente, sí, vienen siendo los mismos egos, sí, sí, los mismos manas. Lo único que varía en cada encarnación son sus radiaciones o manas inferior, pero mana superior viene siendo el mismo. El actual Manvantara planetario de la cadena terrestre, es decir, la primera ronda que vimos en los esquemas anteriores, ¿sí? Comenzó hace aproximadamente 2.000 millones de años. ¿Sí? Y esta es la cifra que vimos correlacionado con el inicio de la primera ronda en el esquema anterior. ¿Sí? Entonces, ¿sí?
David Pratt por lo redondea a 2.000 millones de años, y en la doctrina secreta está esta cifra más especificada. ¿Sí? La sedimentación en este globo en la cuarta ronda comenzó hace aproximadamente 320 millones de años, como lo vimos, ¿sí? ¿Sí? En la parte inferior, en esta cuarta ronda, hace 300 millones de años. ¿Sí? La primera raza raíz no comenzó hasta después del despertar de su oscurecimiento de los reinos mineral, vegetal y animal. ¿Sí? Eh, Excepción hecho por los mamíferos superiores que en esta cuarta ronda en la cual nosotros nos vamos desenvolviendo siguieron al hombre. En este caso el hombre apareció primero, ¿sí? Y los mamíferos superiores aparecieron después. ¿Sí? Y esto ya lo vimos también en la doctrina secreta. ¿Sí? Tomo 2 antropogénesis, sí, en inglés, pues ya traducido en español, sí, o en el tomo 3, sí, traducido en español. 3. Un Mahayuga dura 4.320.000 años, es decir, una milésima parte de un día de Brahma, ¿sí? Sí, entonces, de acuerdo, sí, a la cronología de los brahmanes, sí, cuando di esa plática, sí, en relación también a los 14 manos, sí, entonces vemos el Mahayuga, sí, un Mahayuga está constituido de 4 yugas, sí, el Sakya o Krita Yuga, el Teta Yuga, el Vapara Yuga y el Kali Yuga. Sí, esto es el Mahayuga. Dura 4.300.000 años. ¿Sí? Y consta de 4 yugas más pequeños. El Sakya o Krita Yuga dura 1.728.000 años, el Treta Yuga 1.296.000 años, el Vapara Yuga sí, 864.000 años y el Kali Yuga 432.000 años. Sí, en ese entonces, sí, se nos dice la doctrina secreta, sí, son cifras que manejan, sí, los brahmanes, sí, pero en su forma exotérica. Y nos dice la señora, se hablaba aquí, sí, que no se nos puede dar las cifras exactas, sí, menos, sí, a, a una civilización, sí, con tendencia materialista. Entonces, para más o menos para tener en cuenta todo eso, para tener en cuenta esto, ¿sí? En su forma esotérica, sí, con esto. Entonces tenemos estas cifras para poder entender todo lo que se viene. 4. Como regla general, una raza raíz dura 2 Mahayugas, ¿sí? Dos de estos que están, sí, en su conjunto 8.064.000 años, ¿sí? Entonces dice, durante el primer Mahayuga, la raza alcanza su apogeo, ¿sí? Entonces se produce un cataclismo racial, ¿sí? Como la que alcanzó la Atlántida, que nos dice en el periodo Dioceno, ¿sí? Entonces se produce un cataclismo racial. Y durante el segundo Mahayuga, la antigua raza se extingue lentamente, mientras que surge una nueva que prosigue su evolución hacia la madurez. ¿Sí? Así pasó con la tercera raza raíz, así pasó con la cuarta raza raíz, la Atlante, y así va a pasar con la actual quinta raza raíz. ¿Sí? La quinta raza en particular durará 2 Mahayugas. La cuarta raza duró algo más. La sexta y la séptima serán ligeramente más cortas, ¿sí? Y las 3 primeras fueron considerablemente
más larga, ¿sí? Entonces, sí, las primeras razas raíces, su duración, sí, fueron, sí, fueron mayores en las últimas, sí, como dice aquí, la sexta y la séptima, va a ser más corta en duración. 5. La primera raza raíz probablemente se originó hace entre 130 y 150 millones de años en el periodo silúrico o devónico, o posiblemente en el periodo carbonífero de la era paleozoica, y terminó en el periodo pérmico. En la parte inferior de la tabla y, y correspondiente a la cuarta ronda. Y aquí en esto es una aproximación, porque nos dice la señora Blavatsky en la doctrina secreta, y que no se nos están dando, sí, las cifras reales de la primera y de la segunda raza rey. Están reservadas. ¿Sí? Entonces, aquí nada más se hace sí, una suposición. Y, y en relación a los diversos periodos en que se inicia sí, la cuarta ronda. ¿Sí? Silúrico, devónico, carbonífero. ¿Sí? ¿Sí? Y después el perno. Entonces, para tenerlo en cuenta y relacionarlo con las diversas edades geológicas que se maneja a nivel científico y que se maneja sí, en la doctrina secreta. Sí, hay que hacer la mención sí, sí, que las edades geológicas que se manejaban ¿sí? En la etapa del siglo XIX, ¿sí? En que se hizo esta obra, la doctrina secreta, ¿sí? Sí, ha variado en relación con la actual. Por eso puede haber algunas pequeñas discrepancias con respecto, sí, sí, a estas eras. ¿Sí? Pero sí, no así en relación con la datación que nos da la doctrina secreta, en relación a su cronología esotérica que estamos viendo en este momento. La segunda raza raíz se originó a finales del Carbonífero o en el Pérmico y terminó a finales del Triásico, a finales del Jurásico de la era Mesozoica. ¿Sí? La secundaria hace unos 25 a 30 millones de años. La tercera raza raíz, la lemuriana, vivió durante el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Del Mesozoico, en que la edad de los grandes reptiles. Entonces convivieron, ¿sí? Tomando en cuenta que esta raza sí era en estatura inmensamente sí superior a lo que nos somos, a lo que nos somos, conocemos actualmente y como tenemos como referencia sí a nosotros. ¿Sí? Eran sumamente altos. ¿Sí? La mitad de la tercera raza raíz sí se produjo hace unos 18.5 millones de años, cerca del límite entre el Jurásico y el Cretácico, ¿sí? Cuando tuvo lugar la separación de los sesos y el despertar de la mente. ¿Sí? Sabemos que esto acaeció ¿sí? Hace 11 millones de años. ¿Sí? Y la mitad ¿sí? De la tercera raza raíz se produjo hace 18.5 millones de años para tener la relación. Entonces aquí estamos hablando con respecto a la tercera raza raíz, la lemuriana. Sí, la cuarta raza raíz, la Atlante, que estamos viendo actualmente, ¿sí? Se originó a finales del Cretácico, hace entre 10 y 12 millones de años. Alcanzó su apogeo en el Eoceno del Terciario, ¿sí? Sí, hace 7
7.5 millones de años y fue destruida en gran parte en el Mioceno. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Todas estas referencias están en la doctrina secreta. ¿Sí? No se está elucubrando con respecto a ellos. El punto medio de la cuarta ronda, ¿sí? En la cual de nosotros nos encontramos, se alcanzó a mediados de la cuarta subraza, de la cuarta raza raíz, ¿sí? ¿Sí? Hace unos 4.5 millones, ¿sí? De años. ¿Sí? De la raza Atlante, ¿sí? Estamos hablando aquí de la raza Atlante. Entonces el punto medio de la cuarta ronda se alcanzó a mediados de la cuarta subraza de la cuarta raza raíz, ¿sí? La Atlante, hace unos 4.5 millones de años. Las semillas de la quinta raza raíz aria o indoeuropea, ¿sí? En la cual sí, nosotros somos, ¿sí? Esa quinta raza comenzaron a surgir hace 7 u 8 millones de años. El Satya Yuga o Krita Yuga de la quinta raza comenzó hace unos 4.5 millones de años, cuando la cuarta raza, Atlante, estaba terminando su Kali Yuga. ¿Sí? Es decir, estaba, ¿sí? En su declive, ¿sí? Y desapareciendo. La quinta raza se convirtió en un grupo racial diferenciado hace aproximadamente 1 millón de años en Asia Central. ¿Sí? El Kali Yuga de la quinta raza comenzó en el año 3102 antes de nuestra era. Las semillas de la sexta raza raíz aparecerán gran parte en América, ¿sí? Nos dice la señora Blavatsky, ¿sí? Lo que es la actual Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? La nación estadounidense, sin excluir a todos los demás, pero el principal núcleo es la nación estadounidense. Y se volverán bastante numerosas hacia el final de nuestro Kali Yuga. La sexta raza durará aproximadamente un Mahayuga y medio, o algo más de 6 millones de años, y la séptima raza raíz será más corta. Entonces, está modificado del artículo, ¿sí? Cronología de la raza raíz, ¿sí? Por David Pratt. Fue actualizado en diciembre del 2007. ¿Sí? Entonces, y está en concordancia con la información que se nota en la doctrina secreta. Entonces, nos da un gran panorama, ¿sí? ¿Sí? De todo lo que ha sucedido, ¿sí? En nuestro globo ¿sí? Desde la primera ronda, segunda, tercera y la cuarta ronda, la actual que nosotros estamos experimentando. ¿Sí? Si seguimos, nos dice la doctrina secreta, corrobora la enseñanza oculta que dice que lo que ahora son regiones polares, ¿sí? Los polos, ¿sí? Antes, la primera serie de las 7 cunas de la humanidad, ¿sí? Cuando también di esa información en que apareció la primera raza raíz, ¿sí? Cuando los polos, ¿sí? Estaban, ¿sí? En sentido, ¿sí? Horizontal, igual que la eclíptica, ¿sí? De la Tierra, es decir, acostado. ¿Sí? El polo norte, sí, está actualmente lo que nosotros sí vemos un esquema, sí, en el lado derecho,
y el polo sur en el lado izquierdo. Entonces, sí, ha habido variaciones desde entonces, sí, la y en la graduación y del eje terrestre. Entonces nos dice la enseñanza oculta, sí, y la tumba de la masa de la especie humana de aquella región durante la tercera raza, sí. En este caso, estamos viendo, sí, de la segunda raza raíz. Cuando el continente gigantesco de la Lemuria principió a dividirse en continentes más pequeños. Sí, y esto fue debido, según la explicación del comentario, a una disminución de la velocidad en la rotación de la Tierra. Entonces, el gigantesco continente en forma de herradura, ¿sí?, de la tercera raza, la lemuriana, la lemur, ¿sí?, se fue fragmentando debido a la disminución en la velocidad de la rotación de la Tierra. Esto es lo que nos dice la enseñanza oculta. Cuando la rueda, ¿sí?, es decir, sí, nuestro planeta corre con la velocidad ordinaria o normal, sus extremidades, es decir, los polos, se acomodan con su círculo medio, es decir, el ecuador. Ahora bien, cuando esta rueda, sí, marcha más lentamente y oscila en todas direcciones, prodúcese un gran desorden en la superficie de la Tierra. Las aguas fluyen hacia los dos extremos, es decir, hacia los polos, y, y nuevas tierras aparecerán o aparecen en el cinturón de medio, ¿sí?, es decir, las tierras ecuatoriales, mientras que las de los extremos quedan sujetas a pralaya por sumersión, es decir, desaparecen, sí, por sumersión, y se sumergen. De lo que nos dice la enseñanza oculta, ¿sí? Entonces, lo que pasó, la fragmentación, ¿sí?, de este gigantesco continente, ¿sí?, lemuriano, ¿sí?, esa fragmentación se debió a la disminución de la velocidad en la rotación de la Tierra. Y también, nos dice este comentario, de este modo la rueda, es decir, la Tierra, está sujeta al espíritu de la Luna. ¿Sí? Es decir, a las energías de la Luna, y regulada por él para el movimiento de sus aguas, es decir, las mareas. Hacia el final de la edad, sí, o calpa de una gran raza raíz, sí, los regentes de la luna, los padres o los pitres lunares, principian a ejercer una atracción más fuerte, ¿sí?, aplanando así la rueda en su cinturón, es decir, en el ecuador. Se hunde en algunos sitios y se hincha en otros, ¿sí? Sí, cuando aplastamos algo, ¿sí?, se hunde en algunos sitios y se hincha en otros, y corriéndose la hinchación hacia las extremidades. Polos, es decir, los polos, aparecerán nuevas tierras sumergiéndose las viejas. Sí, y eso fue sí, lo que sucedió con sí, con este continente. Sí. Entonces, esta es la razón en forma alegórica de lo que sucedió, sí, con la continente Atlante. Perdón, con el continente Lemur, la lemuriana, de la tercera raza raíz, la lemuriana. Sí, esta es una imagen, ¿sí?,
representando, ¿sí?, Lemuria en su máxima extensión, sacado, ¿sí?, del libro de Scott Elliot Williams, ¿sí? ¿Sí? La historia de la Atlántida, ¿sí? Estudio histórico, geográfico y etnológico, ¿sí? Este esquema está sacado de este libro para que nos demos cuenta, ¿sí?, más o menos la distribución del continente Lemur en su máxima extensión, ¿sí? Estas son las áreas importantes de ellos, ¿sí? En relación, ¿sí?, con, ¿sí?, América del Sur, América Central, ¿sí?, América del Norte, ¿sí? Aquí está Europa, aquí está Asia, aquí está África, la península arábica, ¿sí?, y Oceanía, ¿sí?, Nueva Zelanda, Australia, ¿sí? Entonces, todo lo que abarcaba, ¿sí?, la Lemuria, el cual, ¿sí?, en su máxima extensión. Lo único que saqué de aquí de este libro fue esta imagen, ¿sí?, no la explicación que dan ahí, que es otra cuestión, ¿sí? Entonces, ¿sí?, es para que nos demos cuenta precisamente, ¿sí?, de esta extensión, con relación, ¿sí?, con la distribución, ¿sí?, geográfica de los actuales continentes. Y aquí tenemos cuando empezó, sí, a disminuir la rotación de la Tierra, sí, empezó a fragmentarse, sí, a fragmentarse. Y la fragmentación, sí, sí, y la fragmentación que vemos que en este momento a nosotros nos interesa es esta, sí, la que está entre América, Europa y África, esta, porque de esta fragmentación surgió lo que conocemos, sí, el continente Atlántico. ¿Sí? Fue tanta la fragmentación en diferentes islas. ¿Sí? ¿Sí? Y ahorita sí vamos a ver lo que nos dice, sí, la doctrina secreta con respecto a él. Pero para que nos ubiquemos y vemos, sí, esta, sí, esta distribución con relación, sí, con, sí, los continentes actuales. ¿Sí? Entonces, esta es la que ahorita nos interesa. Y esta es la otra, los residuos de esta tercera raza raíz, sí, en Australia, Nueva Zelanda, Australia, acá. Sí, tenemos aquí Madagascar. La parte atlántica de la Lemuria, que fue la que le indiqué al último, fue la base geológica de lo que se conoce generalmente por Atlántida, pero que debe más bien considerarse como un desarrollo de la prolongación atlántica de la Lemuria, que como una masa de tierra más que como una masa de tierra completamente nueva, levantada para atender a las exigencias especiales de esta cuarta raza raíz, que tiene que, sí, que tiene que expresar, sí, y desarrollar las propias características de esta cuarta raíz, que la tercera raza raíz, sí, por la ley de evolución, no estaba capacitada para realizar, ¿sí? Y la de los atlantes, sí, limitada a lo que la quinta raza, sí, le corresponde realizar y que no le corresponde realizar a la raza clan. ¿Sí? Y eso nos lo dice, sí, claramente, sí, HPV, sí, en esta obra La Doctrina Secreta, sí, especialmente le tomo la antropogenia.
Lo mismo que sucede en la evolución de una raza ocurre en los cambios sucesivos y arreglos de las masas continentales, sin que se pueda trazar una línea bien determinada en donde un orden termina y otro principia. La continuidad en los procesos naturales no se interrumpe nunca, siempre sigue. Sí. Así, la raza Atlante, cuarta raza, ¿sí? Se desarrolló de un núcleo de hombres de la raza tercera de la Lemuria septentrional del norte, ¿sí? Concentrado, por decirlo así, hacia un punto de lo que ahora es el Océano Atlántico Medio, como ya lo, ya lo vimos, ¿sí? En los esquemas anteriores. Su continente se formó por la unión de muchas islas y penínsulas que se levantaron en el transcurso ordinario del tiempo y últimamente se convirtió en la verdadera morada de la gran raza conocida como Atlan, aunque no es su verdadero nombre, pero es sí la referente para referirnos sí a esta cuarta raza raíz. Después que se consumó esto, según manifiesta la autoridad oculta más elevada, ¿sí? Los adeptos más elevados, ¿sí? La Lemuria no debe confundirse más con el continente atlántico. Como Europa no se puede confundir, ¿sí? Con América. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Una vez sí, en que se unieron estas islas y penínsulas y dieron, sí, sí, dieron la base para el desarrollo de esta raza atlante, ¿sí? Entonces, entonces esa parte de la que correspondió a Lemuria ya no es Lemuria, ¿sí? Porque ya es el continente atlante, es del continente de la raza atlante, la cuarta raza rey. Por eso dice la Lemuria no debe confundirse más con el continente atlántico, ¿sí? Como Europa no debe confundirse con América. ¿Sí? La cita sacada, ¿sí? Del budismo esotérico, página 58. ¿Sí? Y nos dice, seguro es que Europa fue precedida no solo por la última isla de la Atlántida que habla Platón, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, que es Poseidón o Poseidón, sino también por un gran continente que primero se dividió y últimamente se subdividió en 7 penínsulas e islas llamados Vipas. Cubría él, ¿sí? Todas las regiones atlánticas del norte y del sur, ¿sí? Así como partes del Pacífico del norte y sur, y tenía islas hasta en el Océano Índico, es decir, como restos, ¿sí? De la Lemuria. Entonces, esto es lo que nos dicen, ¿sí? ¿Sí? Los maestros, ¿sí? En la doctrina secreta. Después de la gran inundación de la tercera raza, es decir, de los lemures, según nos dice el comentario 33, los hombres mermaron considerablemente de estatura. ¿Sí? Habíamos mencionado, sí, si, si la raza Atlante era alta, los lemuris eran más altos. ¿Sí? Entonces, por eso nos dicen, los hombres mermaron considerablemente de estatura y disminuyó la duración de sus vidas. ¿Sí? La edad cronológica, biológica disminuyó. Habiendo decaído su piedad, ¿sí? es, es decir, su aspecto espiritual,
¿sí? Relacionado con el amor y la compasión. ¿Sí? Sí, esta raza, ¿sí? La Atlante, se mezclaron con razas animales y se aparearon, sí, gigantes y pigmeos, es decir, las razas empeñecidas de los polos, sí, polo norte y polo sur. ¿Sí? Entonces se aparearon con ellos y se mezclaron. Muchos adquirieron conocimientos divinos, ¿sí? Que estaban presentes los instructores, ¿sí? Divinos. Entonces, muchos adquirieron esos conocimientos divinos. Sí, de estos, sí, de esta, miembros de esta raza Atlante. Más aún, conocimientos ilícitos, ¿sí? Es decir, ilícitos correspondientes que van en contra de, sí, la dirección que sigue, la directriz que sigue la naturaleza. Por lo tanto, siguieron voluntariamente el sendero de la izquierda, ¿sí? Y esto nos dice el comentario 38. ¿Sí? Pues aquí vemos en resumen lo que pasó, ¿sí? Con esta raza Atlante. Y que la última plática, ¿sí? les indiqué también el aspecto kármico con respecto a ellos. ¿Sí? Y muchos de los restos, ¿sí? del, de esta cultura atlante, ¿sí? Que quedaron después de su desaparición, ¿sí? Diseminados muchos en América, ¿sí? Estaban siguiendo este sendero de la izquierda, ¿sí? Los que conocemos, ¿sí? Como autóctonos, ¿sí? ¿Sí? En América. ¿Sí? Entonces es lo que nos dice, ¿sí? El comentario 38, ¿sí? La referencia en la doctrina secreta. Entonces, muchos pueblos, ¿sí? En América, ¿sí? Tienen esa herencia atlante, ¿sí? Dirigida hacia la izquierda. Entonces tenemos aquí otra imagen, igual, ¿sí? Que nos dice, que nos da ¿sí? Una imagen aproximada de lo que era la Atlántida en su apogeo, sacados del mismo, ¿sí? ¿Sí? De la misma obra, pero solamente, sí, su mapa, sí. Entonces podemos aquí la Atlántida, sí. Este es América, África, Europa, ¿sí? Este es Asia y este es Oceanía. ¿Sí? Las partes verdes son los restos de el continente Lemur, la tercera, ¿sí? El tercer continente en el cual vivieron, ¿sí? La tercera raza raíz o los lemures. En esta, sí, principalmente se está viendo, sí, la influencia que tuvo en relación, sí, con la cuarta raza raíz, sí, en donde se distribuyeron, pero principalmente de este lado, a América, sí, están en Norteamérica, México, Centroamérica y parte de Sudamérica, sí. Por eso hay mucha herencia, sí, Atlante, sí, en América, ¿sí? Parte de África, sí, y en esta parte, sí, de Asia, en esta parte, sí, de Europa, donde está la península ibérica. ¿Sí?
Entonces, para darnos, sí, una idea, sí, de, de lo que pasó. Sí, en ese entonces, ¿y cuál era la distribución? Sí, en el Atlántico Norte, en el Atlántico Sur. Y a raíz de los restos que quedaron de la raza lemur, se desarrolló, sí, el continente Atlántico, sí, de la cuarta raza raíz denominada la Atlántida. Entonces, esta era la Atlántida, sí, con la distribución que vimos en el texto anterior. Pero más o menos para darnos una idea y trasladarlo, sí, sí, a los continentes como actualmente están distribuidos y emergidos. ¿Ves? Entonces en cuenta aquí lo que corresponde a Australia, sí pertenece a la tercera raza raíz, por eso los pigmeos, sí, sí, que se descubrieron por los europeos en esta zona correspondían a las última, a la última subraza de la tercera raza raíz, sí, y también mucho de lo que es actualmente China, Mongolia, sí, pero que después con la mezcla, sí, dejaron de ser, sí, de esta, sí, en este caso de esta cuarta raza, sí, la Atlante, en relación con los chinos, los mongoles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para tener una idea y una ubicación, sí, con respecto, sí, a ello. El unimiento de la Atlántida, sí, el grupo de continentes e islas, sí, que ya mencionamos y que ya vimos, principió durante el periodo Mioceno. Ya sabemos cuál era el periodo Mioceno. Y alcanzó su punto culminante primeramente en la desaparición final del continente más grande, ¿sí? El que vimos que está en el centro, sí, sí, del Atlántico. ¿Mm? Este suceso coincidió con el alzamiento de los Alpes, ¿sí? En Europa y después con la desaparición de las últimas de las hermosas islas mencionadas por Platón. ¿Sí? No fue, no fue inmediatamente después, pasar algún tiempo para poderse desaparecer. Esta isla, mencionada por Platón, es Poseidones o Poseidón. La Lemuria, nuevamente, no puede confundirse con el continente, sí, atlántico o la Atlántida. Como Europa no se confunde con América. Ambas se sumergieron y ahogaron con su gran civilización y dioses. Aunque entre las dos catástrofes, el hundimiento de la Lemuria, sí, y el hundimiento de la Atlántida, transcurrió un periodo de 700.000 años. ¿Sí? Acuérdese que hay, sí, el desarrollo, sí, el nacimiento, desarrollo y el apogeo, sí, de la raza lemur, y luego su declive y su destrucción y desaparición. Cuando más o menos está su ápice, su máxima expresión de la raza lemur, empieza a aparecer la raza Atlante. ¿Sí? Y la raza Atlante empieza, sí, a crecer hasta que alcanza su pináculo. Entonces, el desarrollo, sí, de estas dos razas muchas veces se entremezclan. Unos ya van en declive y otros van en desarrollo. En otros aún todavía no acaba de desaparecer, sí, el continente lemuriano, cuando ya se está desarrollando, sí, el continente atlántico. Por esa razón dice, entre las dos catástrofes transcurrió un periodo de 700.000 años.
floreciendo la Lemuria y terminando su carrera precisamente en el periodo de tiempo antes de la primera parte del periodo Eoceno, puesto que su raza fue la tercera. Contemplad las reliquias de la que fue una vez una gran nación en algunos de los aborígenes de cabeza achatada de vuestra Australia. Sí, como ya lo mencionamos, la cita sacada de Budismo Esotérico, página 55, dada en la doctrina secreta. Entonces, vamos viendo, sí, conforme al texto y a las imágenes que hemos presentado, sí, sí, la comprobación de lo que estamos viendo actualmente, descubrimientos, sí, actuales. Sí, tanto en el aspecto, sí, geológico, sí, como la antropología. ¿Sí? Se dice que la Lemuria pereció sobre los 700.000 años antes del principio de lo que ahora se llama la Edad Terciaria, es decir, el Eoceno. Durante este diluvio, sí, tal vez un verdadero diluvio geológico, al Manu Vaisvata se le muestra salvando también a la especie humana, sí, en realidad a una parte de ella, en este caso, sí, la cuarta raza. Precisamente lo mismo que salvó a la quinta raza cuando la destrucción de los últimos Atlantes, los restos que perecieron hace 850.000 años, después de lo cual ya no volvió a haber ninguna gran sumersión hasta los días de la Atlántida de Platón o Poseidonis, sí, realizado hace aproximadamente 11.000 años, la cual era conocido de los egipcios solo porque aconteció en tiempos relativamente recientes y que la información se lo dieron a Platón. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sí, Manu Vaisvata, sí, acuérdense que hay 14 Manus, sí, sí, dos por cada ronda. Hay uno, estamos en la cuarta ronda. Este Manu Vaisvata también corresponde a esta cuarta ronda. Pero la que se está mencionando aquí, ¿sí? Entre, sí, la destrucción de la Lemuria, sí, para salvar, sí, a partes de la raza Atlante, sí, es un Manu inferior, sí, sí, con respecto al Manu principal, al Manu Parvati, sí, es un, un Manu menor, como lo explicó en la pasada plática Miguel Ángel. ¿Sí? Entonces no hay que confundir esto. ¿Sí? Entonces lo mismo pasó, ¿sí? Cuando Manu Vaisvata, un Manu menor, ¿sí? Salvó a la raza aria, la quinta raza, ¿sí? De la destrucción de la cuarta raza raíz o del continente Atlante. ¿Sí? Entonces hay que hacer esa diferenciación. ¿Sí? En esta parte, sí, se nos dice que la Lemuria pereció sobre 700.000 años antes del principio de lo que ahora se llama la Edad Terciaria, el Eoceno. Sí, la cita está sacada del budismo esotérico en la página 55. Sí, y con respecto a que, sí, el Manu Vaisvata salvó la quinta raza cuando la destrucción de los últimos Atlantes, los restos que perecieron hace 850 850.000 años, nos dice, este suceso, a saber, la destrucción de la famosa isla Ruta y la más pequeña Daitya, o Daitia, como quieran pronunciarle, que ocurrió hace 850.000 años en los últimos tiempos pliocenos, no debe confundirse
con la sumersión del continente principal de los Atlantes durante el periodo Mioceno. Los geólogos hagan lo que quieran. Aquí ya es eh, una afirmación fuerte de HPV. Dicen, los geólogos hagan lo que quieran, no pueden atinar al periodo Mioceno, una época tan reciente como la de hace 850.000 años. En realidad, hace varios millones de años que pereció la masa principal atlántica. Sí, y esto es lo que nos dice, sí, HPV en la doctrina secreta. Entonces, las islas Ruta y Taita, sí, desaparecieron hace aproximadamente 850.000 años. Sí. Si esta referencia nos lo da, sí, con respecto a la comparación que hicimos, sí, de las edades, sí, asignadas, sí, por la ciencia oficial en relación con las asignadas, sí, en la doctrina secreta. Es por eso que hace esta afirmación. La sumersión de la Gran Atlántida es la más interesante. Es el, este es el cataclismo de la cual los anales antiguos, tales como el libro de Enoch, ¿sí? que se ha mencionado, ¿sí? En el estudio de esta cuarta raza raíz, dicen, los extremos de la Tierra se aflojaron, ¿sí? Y sobre el cual se han construido las leyendas y alegorías de Vaisvata, Sisustros, Noé, Deucalión y todos los tutti quanti de los elegidos salvados. ¿Sí? Como la tradición no tiene en cuenta la diferencia entre los fenómenos literales y geológicos, llama a ambos diluvios sin distinguir. Entonces, vemos aquí, ¿sí? Lo que dice aquí de estas alegorías, Vaisvata, Sistrus, Noé y Deucalión, vienen siendo esencialmente lo mismo. El Manu menor llamado Manu Vaisvata, ¿sí? Que salva, sí, aparte de esa humanidad, de la destrucción, ¿sí? De un continente anterior, como ya lo vimos en el texto anterior. Sin embargo, hay una gran diferencia, ¿sí? Entre estos diluvios sin distinguir. El cataclismo que destruyó el enorme continente, del cual es la Australia la reliquia mayor, estamos hablando del continente Lemur, ¿sí? Fue debido a una serie de convulsiones subterráneas, ¿sí? Y a la ruptura del lecho de los mares por esas convulsiones subterráneas. Por eso se fragmentó. ¿Sí? Y el que destruyó a su sucesor, el cuarto continente, el Atlante, fue ocasionado por disturbios sucesivos de la rotación del eje, es decir, disminución de la velocidad del eje terrestre. Principió durante los primeros periodos terciarios y continuando durante largas edades se llevó sucesivamente los últimos vestigios de la Atlántida, con la excepción quizás de Ceilán, ¿sí? Y una pequeña parte de lo que es ahora África, ¿sí? Como vimos en las imágenes, en los mapas que se presentaron, para darnos una idea de ello. ¿Sí? Ceilán en el mar Índico, y lo que es parte de África, ¿sí? Y después sí emergió completamente América antes que Europa, ¿sí? Por eso muchos de esos elementos de la raza Atlante quedaron, ¿sí? Quedaron, ¿sí?
¿sí? En lo que actualmente conocemos, ¿sí? El continente americano, con esa tendencia hacia la mano izquierda. Cambió él la faz del globo, sin que haya quedado en memoria alguna de sus florecientes continentes e islas, de su civilización y ciencias en los anales de la historia, excepto en los anales sagrados del Oriente. ¿Sí? Por eso los científicos actuales, al no tener ¿sí? constancia de ello, ¿sí? Ya por no poder analizarlo, ¿sí? No los aceptan. O dicen que no pasó o que no existió. Porque no pueden medirlo, no pueden contrastarlo. ¿Sí? Pero están en los análisis sagrados, ¿sí? Del Oriente. ¿Sí? Y nuevamente nos vamos a otro esquema del mismo autor, para que veamos el mundo antes de la destrucción de hace 850.000 años, de la isla de Ruta, isla de Datia. La isla de Ruta y la isla de Datia. ¿Sí? Desapareció parte de esa isla de Ruta, quedando nada más esta fracción, ¿sí? Que es Poseidón. Desapareció Datia. ¿Sí? Para que tengamos ¿sí? ¿Sí? Idea ¿sí? Y una imagen precisa de esto. ¿Sí? Y estaban presentes aquí apareciendo partes de América y su relación ¿sí? Con ella. ¿Sí? En el declive de la raza Atlante. Y las subrazas de la raza Atlante, sí, sí, ya viviendo en esta parte, sí, de América, sí, la parte de África, Ceilán. Y esta es una reliquia, sí, de la parte del continente Lemur, igual que esta, sí. La Europa en la época cuaternaria, sí, la de las más recientes, sí, era muy diferente de la Europa de hoy, sí, estando entonces solo en proceso de formación, como ya vimos. Mm, Europa, parte, sí, partes de África, lo que actualmente conocemos como sí, el desierto del Sahara. Sí. Estaba unida al África del Norte, o más bien a lo que es ahora el África del Norte, por una lengua de tierra que se extendía a través del presente estrecho de Gibraltar, constituyendo el África del Norte una prolongación, por así decirlo, de la España actual, al paso que un vasto mar llenaba la gran cuenca del Sahara, como ya vimos. ¿Sí? En ese momento, sí, estaba llena sí, de mar, no actualmente como es el desierto, por ciertos sucesos que aparecieron y que no vamos a ver en este momento. ¿Sí? De la Atlántida, cuya masa principal se hundió en la Edad Miocena, solo quedaban Ruta y Daitya, con alguna que otra isla perdida. La conexión que con los atlantes tenían los antepasados de los hombres que habitaron las cavernas paleolíticas se atestigua por la exhumación de cráneos fósiles en Europa, ¿sí? Que se parecen mucho al tipo del Caribe de las Indias occidentales,
¿sí? Y del antiguo peruano, como ya les mencioné en el mapa con respecto a América. ¿Sí? Un misterio verdaderamente para los que rehusan sancionar la hipótesis, entre comillas, de un continente atlante anterior que formase un puente sobre lo que es ahora un océano. ¿Sí? Pues estaban unidos. ¿Sí? El puente era, sí, sí, la Atlántida en el Atlántico. ¿Sí? Por un lado Europa, lo que conocemos actualmente Europa, y por el otro lado lo que conocemos actualmente como América. Sí, parte de ello, porque aún no se había acabado de formar. Sí. En cuanto a las tribus africanas, que son retoños divergentes de los atlantes, modificados por el clima y demás condiciones, penetraron en Europa por la península que hizo del Mediterráneo un mar interior. Y hablamos del estrecho de Gibraltar. Muchos de estos hombres de las cavernas europeas eran razas hermosas como el Cromagnon, por ejemplo, pero, como era de esperar, el progreso casi no existió en todo el vasto periodo atribuido por la ciencia a la edad de la piedra lascada. ¿Sí? Refiriéndose a esto, ¿sí? A la habilidad artística desplegada por los antiguos hombres de las cavernas. Vemos en su habilidad en grabar un vislumbre de la cultura atlante, que reaparece por atavismo, es decir, por el comportamiento que hace vivir, sí, ideas o formas de vida propias de los empatados, de los antepasados, en este caso sus antepasados atlantes, sí, pero sin progreso, sí, porque se estancaron. Ya no había esa influencia atlante, sí, en ello. El impulso cíclico hacia abajo pesa mucho sobre los linajes casi trasplantados. Sí, el incubo del karma atlante está sobre ello. Sí, los hombres, sí, que se desviaron, sí, o más bien los varones que se desviaron, sí, hacia el lado izquierdo, sí, en este caso en el aspecto sexual. Ese puede ser el incubo. Sí. Finalmente, el hombre paleolítico deja el sitio a su sucesor y desaparece casi por completo de la escena. Mm, También la cita en la doctrina secreta. Y aquí tenemos, sí, el último mapa, sí, con el mundo antes de la destrucción, sí, de hace 11.000 años, de Poseidones o Poseidón, sí, sacados de la misma fuente, Poseidones, sí, del cual los egipcios sí tenían sí conocimiento de ellos y que se lo dieron a Platón. ¿Sí? América, sí, completamente constituido, sí, Europa, Asia, sí, Oceanía, de Australia como resto del continente Lemur, sí, sí, y ya, aquí el desierto del Sahara. Entonces, el último cataclismo, ¿sí? Hizo desaparecer a Poseidón o Poseidón.
Entonces, esto es, sí, en forma general, sí, lo que nos dice la doctrina secreta con respecto a la cronología, geocronología, sí, esotérica, con respecto a la cuarta raza raíz, los Atlantes, dando luz, sí, a los investigadores científicos, sí, actuales para poder sí, dirigir sus esfuerzos hacia ello, tomando en cuenta, si es que se quiere tomar, sí, nos dice la señora Blavatsky, sí, para ello. Entonces, hay mucho camino por recorrer. ¿Sí? La información está ahí, pero con nuestras herramientas, herramientas de los científicos actuales, ¿sí? Limitados hasta cierto punto, sí, no han podido corroborar algunas cosas, pero sí, este, otras han quedado sin corroborar. ¿Sí? Hay muchas cosas ¿sí? que los científicos ¿sí? ignoran. Por eso sacan conclusiones con respecto con los datos, instrumentos ¿sí? que ellos tienen en ese momento. ¿Sí? Y como en todo, ¿sí? Hola. hay, hay, hay parte de ellos que nos dicen así debe de ser. Hay otros que son más flexibles y que toman en cuenta la, la información, sí, pues en este caso dada por la doctrina sacra, de la doctrina secreta o tomada de esas fuentes para profundizar su investigación. Pero esto es una invitación, sí, una invitación a poder trabajar más, a poder desarrollar más, sí, tomar en cuenta esta información que nos da la doctrina secreta, sí, a través, sí, que es, que es la acumulada sabiduría de las edades, que eso es lo que está consignado, sí, en la doctrina secreta. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Muy bien, este es un tema que no se había tocado así y me ha encantado, ¿eh? Te lo agradecemos mucho. Vamos a abrir sin caso de que hubiera alguna pregunta, ah, alguna aclaración. Estamos ahorita en el momento de hacerlo, por favor. No la hay. Quedamos anonadados. Gracias, hermano Oscar. Sí, Gracias, gracias a ustedes por escucharme y permitir sí, expresar esta información que está plasmada en la doctrina secreta. sí, lo interesante que hiciste un resumen de mezclar lo del budismo esotérico con la doctrina secreta y qué cosa que normalmente para estudiar y los planos de este señor Scott, ¿sí? Yo también tuve ese libro, no sé dónde lo tengo ahora. Los mapas, pues no, yo no lo había visto hasta ahora que se hubiera combinado para entender bien, porque cuando uno lo ve fragmentado, o sea, por un lado la información en la doctrina, por otro en el budismo esotérico y por otro lo de este autor u otros autores que has citado, es más, no tienes como integrada la imagen y es más fragmentada la visión. Eso te lo agradecemos mucho, nos has ayudado a aprender algunas cosas, sobre todo cómo fue modificándose el movimiento, vamos a decir, no solo histórico o del tiempo, desde la época lemur hasta la actual. Pues te lo agradecemos mucho. Si no hay más preguntas o aclaraciones, no veo ninguna mano. Entonces vamos a hacer la invocación de cierre, por favor. Está Emilio, perdón. Sí, Emilio. Sí, gracias Isaac y gracias Oscar. Muy, muy interesante todo ello, en verdad. A mí me ocupa una duda que
según el estudio de la doctrina y que nos has presentado, haciendo hincapié en ello, los cambios geológicos, al menos cuando Blavatsky escribió la doctrina secreta, eran debidos, cambios geológicos, eran debidos a las modificaciones del eje de la Tierra, si lo he entendido. Y Ujú. la ciencia en aquel entonces, al parecer, no reconocía esto, pero no sé si actualmente es así o la ciencia ha modificado su visión y su percepción de este aspecto. No sé, es Ok, un, es una duda que me ocupa. Gracias. sí, hasta donde tengo entendido en este momento, sí, la ciencia, sí, no acepta mucho la inclinación, sí, del eje terrestre, la variación en la inclinación del eje terrestre, sí, y tampoco acepta, sí, que haya aumento o disminución en la velocidad, sí, del- de la rotación de la Tierra sobre su propio eje, sí. Entonces, hasta entonces, en ese momento no se aceptaba. En este momento han aparecido ya más información, ¿sí? Han aparecido también, ¿sí? 5 principales movimientos de la Tierra, ¿sí? Que debemos de tomarlo en cuenta, ¿sí? Para entender todo lo que se nos dice y que se nos va a presentar en las diversas variaciones geológicas, ¿sí? En la cuarta raza raíz y en la quinta raza raíz, ¿sí? Pero para esto pues, sería cuestión de verlo en otro momento, ¿sí? Y para entender en relación, ¿sí? A la variación del eje terrestre y de la disminución, ¿sí? Del, de la velocidad del eje terrestre, ¿sí? No se acepta ahorita completamente, ¿sí? Entonces, pero no hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo a la ciencia actual para que ya tenga los elementos, sí, necesarios para poder, sí, demostrar. Como en todo, sí, todo empieza con una hipótesis hasta que se comprueba. Entonces, esto es lo que estamos viendo en este método empírico que se está utilizando la ciencia y en la cual, sí, lo que son las verdades actuales vienen siendo, sí, las mentiras del mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van variando, van cambiando, se van modificando. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto es lo que debemos de entender. Hay que darle tiempo, ¿sí? A los estudiosos de esto, de este científico, a que tengan más herramientas, más información con respecto a esto. También a nosotros nos corresponde, ¿sí? Poner nuestro granito de arena, ¿sí? Para que, ¿sí? Se pueda tomar en cuenta y lo transmitiendo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista científico de la ciencia actual, tratar de contrastarlo y tratar de ver, tratar esta información, ¿sí? Que se va presentando día a día. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita sí, hay mucha controversia en esto y que dicen al principio que no son ficciones, fantasías, etcétera, etcétera, pero hay que darle tiempo a la ciencia. Es lo que te puedo decir, Emilia. Muy bien, muy bien. Interesante, gracias. Eh, gracias, Emilio. Rosa, por favor. Hola, buenas tardes. A ver, como todo esto es muy, para mí, bastante complicado, pues he estado realizando algunas fotografías de las diapositivas, entonces me faltan las dos últimas diapositivas. Si por favor las podéis volver a poner, es que así yo lo iré intentando comprender un poquito mejor. Gracias. Ok, mira, le voy a mandar a Chuy, sí, el formato PDF, esta presentación, lo que vieron, sí, para que las distribuyan y las puedan estudiar, las puedan repasar, ya después contrastarlo con el video que se está haciendo de esta presentación, sí, para alguna duda, sí, Sí, hay la un video. puedo,
Sí, es más fácil a que ponga ahorita la diapositiva, sí, y ya la vas a tener para poderla imprimir, sí. No sé si hay alguna dificultad con esto, Rosa. Vamos entonces a hacer el cierre con la invocación, por favor. Tratemos de centrarnos en el significado de la invocación, pudiéndolo repetir internamente. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todo lo demás. Así sea. Y gracias Óscar y a todos los que participaron y asistieron, Emilio, a este estudio de la doctrina secreta.